buenas tardes. Quien les habla es el profesor Martín Navarro González, profesor nombrado en la Escuela de Ciencias Políticas, politólogo formado en esta casa de estudios. Y bueno, se me pidió desde la escuela que diera una especie de repaso o actualización, pero entendías un poco más por los temas que me dieron, para la clase 26, ¿no es cierto? En el curso denominado Introducción a las Ciencias Sociales. Me parece que en este sentido, bueno, hay más en la sala, son 4, 11, 16, pero solo 4 son de la base. Igual voy a llevar a cabo de manera simplificadora el tema. Exactamente no tenía los alcances de qué es lo que necesitaba repasar. O sea, si iba a dar una guía de 2 temas, decía ciencias sociales contemporáneas y diversidad cultural, una cosa así. Y eso en contraste con los sílabos que se me alcanzaron, esos 2 temas no tenían un vínculo con ninguna temática del sílabo. Y por eso le voy a pedir a ustedes más o menos que me ayuden, porque a partir de eso yo también ya había pensado una forma de hacerlo. En todo caso, vamos a ver si lo que planteo se acerca a lo que quería. Puede ser una especie de trayectoria de las ciencias sociales hasta la actualidad, pero de manera esquemática, es decir, no vamos a quedar en autores, sino en formas de desarrollo de la disciplina y en aspectos estructurales, digamos, de la misma disciplina. Entonces, ustedes luego también a la hora de las preguntas pueden hacer acerca de esto mismo o de lo que requieran repasar, actualizar. Y lo demás también de las otras bases que han tenido, cualquier otra pregunta. Les dije hace un momento también, sobre todo la base 24, 25, que más o menos vamos a tocar también tópicos epistemológicos, entonces por ahí también podemos conectar, si de alguna manera lo necesitan. Bueno, muy bien, entonces dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Entonces, a ver, cuando hablamos de ciencias sociales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Necesito un par de intervenciones. A ver acá, este joven que está acá adelante, ¿qué se entiende hasta este momento que va llevando el curso por ciencias sociales? Bueno, yo comprendo que la ciencia es un estudio sistematizado del conocimiento y de sociales que van directamente a la sociedad, en la política, economía, su historia, de eso comprendo, de un estudio sistematizado de la sociedad. O sea, lo científico tendría que ver con un estudio sistematizado, ¿cierto? De eso que llamamos sociedad, ¿no es cierto? Esto es un momento. A ver, otra idea. A ver cómo vamos. Al individuo en la sociedad o la estructura, el individuo en la estructura social, algo así. Muy bien, ahí a ver. Por eso, ciencias sociales entiendo que, bueno, con lo que estamos llevando es que su contraparte debería ser las ciencias naturales y que las ciencias sociales pueden ser el estudio, un método para estudiar a la sociedad, a las personas en sí. Y finalmente, Es un estudio sistemático, objetivo y positivo de la sociedad y de los individuos. muy bien. Entonces ahí tenemos ideas como que de la ciencia que es algo sistemático. ¿Y qué es lo sistemático?
sistemático, ¿no? Es algo así como que nos llama a reflexionar sobre el sistema, ¿cierto? Y un sistema implica un conjunto de elementos que se van a organizar de alguna manera para que dé funcionamiento a algo. Eso es un sistema, ¿no? Por analogía puede ser un sistema, ¿no es cierto? Por analogía, porque exactamente la sociedad no conforma un sistema. Sistemas son los entes naturales. Bien, la otra idea que está dándose es que distinguen entre lo social propiamente y lo individual. Lo estructural también he mencionado. Entonces, tienen la idea preconcebida que hay individuos o que conforman parte de la sociedad, conforman o son parte de la sociedad o son la sociedad misma. No es tan fácil la relación individuo-sociedad. Y la sociedad se explicaría por los individuos, sus relaciones. Y eso conformaría las estructuras. Pero las estructuras, lo opuesto a las estructuras no son los individuos, sino los sectores. Entonces se va complejizando la idea. Tienen una idea que se está formando, y aquí es donde me detengo porque la explicación sobre cualquier ciencia, sea natural, social o una disciplina en particular, lo primero que tienen que ver para entenderla es lo que decía también en la mañana y otros pasos. Tienen que tener claridad conceptual. Si no hay claridad conceptual, vamos a tener confusión. Y la claridad conceptual es una aproximación. Y sobre todo todavía vamos a usar el término, en lo social, porque lo social, a diferencia de la naturaleza, se mueve o cambia probablemente más rápido que este, ¿no? La naturaleza también sufre cambios, pero no involucra voluntad de sujetos. La sociedad tiene cambios más continuos. Y las ideas que se forman sobre esos cambios también son distintos. Entonces, tenemos que tener aproximación a la claridad conceptual. Porque en un momento puede ser una cosa y en otro momento puede cambiar. O la denominación puede permanecer y el contenido cambia, o a la inversa. Es muy complejo este asunto. Y para tener claridad conceptual de lo que hemos dicho sobre la ciencia, los sistemas, los individuos, las estructuras, los agentes, etc., tenemos que aproximarnos a ver qué cosa es esto que llamamos ciencia social. Y para eso acabo de poner las ciencias sociales. ¿En qué momento aparecen? ¿No? Sí, con Comte. Ya, con Comte aparece la sociología o la física positiva, ¿no es cierto? La física social, la física social, ¿no? Pero estamos hablando de las ciencias sociales. Un primer antecedente de las ciencias en general para aproximarnos al nacimiento de las ciencias sociales es el de la llamada revolución científica, que más o menos va del siglo XV en una primera etapa, ¿no? Al siglo XVIII. No, XIX. Ese es el inicio, la revolución científica, ¿no es cierto? Producto de los cambios que se dan en Europa o en Occidente con la llamada modernidad. ¿No? Modernidad. Ustedes todavía están frescos, ¿no es cierto? Acaban de salir del colegio, acaban de pasar por la pre o por la academia, y entonces las cosas del colegio todavía están muy presentes. Ha habido como edades en el mundo, ¿no? Etapas, sesiones de universal. Con eso arrancamos, o con ese aspecto arrancamos para la primera clase. O sea, es posible que estas edades
etapas que toda la humanidad ha pasado por ellas. No, ¿no es cierto? Son esquemas que se han hecho más o menos dirigidos de una visión de la historia. No es la visión de la historia, una visión de la historia. Por eso en vez de hablar de etapas hablamos de formas culturales, formacionales de verlo. Ahí no vamos a entrar en este asunto solamente para dejar. Entonces, la revolución científica trae esta idea de las ciencias. Quiere decir que antes no existía lo científico. A ver, ¿qué dice? Antes existía la ciencia. A los cuatro que están. Ya, creo que también eres de la 26, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No te distingues? ¿De la 26 eres? Soy intercambio. ¿Ah? Soy intercambio. Ah, tú eres de la 26, ¿no? ¿De dónde le viste? ¿Tú eres de qué universidad? ¿De qué universidad? A mí que lo hacían. Ah, de la privada, ¿no? Ya, entonces, ¿había ciencia o no había ciencia antes de la revolución científica moderna? Aristóteles en su libro Ética y Política dice la palabra ciencia, pero no lo toma como tal, sino dice ciencia de la carpintería, ciencia de los esclavos, ciencia de los amos, toma para muchas cosas ciencia. Bueno, eso nos dice la traducción de los textos. Claro, porque no estamos leyendo el griego con él. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué cosas llamamos ciencia? De repente por acá pueden participar. ¿Qué es eso? Algo sistemático. O sea, quiere decir, a ver, en primer lugar, la ciencia es un tipo de conocimiento, ¿cierto? Una forma de conocer, o es la única forma. No, ¿verdad? Es un tipo o una forma de conocimiento. Quiere decir que hay otras formas de conocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles serán estas? Filosofía. Conocimiento filosófico que se destaca por la razonabilidad, ¿no? O racionalidad o especulación, digamos también, ¿no? Especulación o razonamiento. ¿Qué otro tipo de conocimiento hay? El cotidiano, el intuitivo, por ejemplo, ¿no? Que también ha sido filosofado por Moore, hablaba de lo inmediato, ¿no? El sentido común. Ya, el sentido común tiene que ver con ello. La teología. La teología es una forma de conocimiento, claro, puede ser una disciplina, ¿no? En todo caso. Ya, un conocimiento antiguo, claro. Hay conocimiento empírico que tiene que ver con la ciencia moderna, sí, pero es empírico, es decir, en el sentido como el que practicamos todos los días, tenemos idea de las cosas porque por uso, ¿no? De las cosas. También es racional, o sea, pura especulación. Especulación no lo tomen en el sentido negativo, ¿eh? Una falta de concretabilidad, ¿no? Especulas cuando ejerces el desarrollo de lo cognitivo, ¿no? Solamente sin relación con lo concreto. Hay conocimiento religioso, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro ámbito, por ahí va la teología, etc. Pero entonces es un tipo de conocimiento. ¿Cuál es ese tipo de conocimiento particular? Les preguntaba si en la historia o la ciencia tiene historia aparte de lo moderno, porque eso tiene que quedar claro. Y tú has dicho muy bien cuando Aristóteles menciona eso. Bueno, podemos ir más atrás y va a estar Platón, también va a hablar de ciencia. Podemos ir más adelante y vamos a tener a Tomás de Aquino y también va a hablar de ciencia en el medioevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esto que privativamente se puede hablar de la modernidad? Que la ciencia es moderna. O la ciencia, perdón, solo es moderna. Bueno, lo que pasa es que ciencia, si queremos más o menos encontrar unas cuantas palabras que la definan en todo contexto histórico, ¿no? Etcétera, es que se refiere a algo así como a un conocimiento verdadero. Ese es el núcleo del
concepto de ciencia, conocimiento verdadero. Ahora, ¿qué es el conocimiento verdadero para un lugar y una época? Difiere del otro. Y difiere del otro. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, tienes una idea de la ciencia, conocimiento verdadero. También le pueden poner conocimiento excelso, o sea, el máximo, el más grande de todos. Pero que se considera y debe tener siempre en cuenta todo esto que llamamos lo situado. Todo concepto es situado. No es necesariamente universal. ¿Ya? Entonces, para poder comprender lo general, claro, buscamos lo universal o lo estructural. Para comprender lo particular, tenemos que emplear el asunto de lo situado. Entonces, ¿qué quiere decir? Es algo así como conocimiento verdadero es igual a tiempo más espacio más cultura. ¿Ven? Conocimiento verdadero, pero dependiendo del tiempo, espacio y cultura. Este es lo general, lo particular le va a dar eso. Entonces, para los antiguos, la antigüedad griega era un conocimiento verdadero, por ejemplo para Platón, pero tenía que ver con qué, con ese término episteme, ¿de acuerdo? La episteme, el término, que producía o era el acceso para el conocimiento verdadero. Esa era la única forma, porque la doxa no lo era, ¿cierto? Ya, entonces ahí estamos. Y para el método era el científico, fíjense, no era un fin, era un medio, un método para ascender al mundo de las ideas verdaderas o las ideas, el mundo de las ideas, y poder contemplar, lo que decía hace un momento, contemplar, especular, contemplarlas. ¿Y qué significa esa contemplación? Recordar en la participación de los sujetos sobre este mundo de las ideas, y esa contemplación era la filosofía. O sea, la ciencia por excelencia era la filosofía. Ahora, un sujeto desde el siglo XXI diría, pero profesor, está hablando de contradicciones. ¿Cómo es que va a haber ciencia filosófica? Claro, pues, porque si entendemos que la ciencia es conocimiento verdadero, ¿cuál era el verdadero ahí? ¿Cuál era el episteme? La filosofía, pues. Claro. ¿Ves? Luego en el medioevo también van a tener criterio de la fe, ¿cierto? El conocimiento verdadero va a ser el teológico. Por eso Agustín, Tomás, etcétera, van a hablar de la ciencia teológica. Y por supuesto que es una ciencia, la teología, en su momento, dependiendo de esto, ¿cierto? Y en la modernidad también va a tener su forma. ¿Y qué es lo que va a destacar de ella? Hay toda un soporte que está detrás. Y ahora lo vamos a ver más tarde. Sí. Puedo aclarar una cosa, a ver si estoy asimilando bien. Por lo que has dicho, yo diría que entonces la ciencia es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un conocimiento reconocido por las instituciones que tienen la economía cultural y política de la época y que en base a ello la sociedad la acepta como natural. ¿Algo así? Claro, es una forma más desarrollada y no has dejado de tener razón, porque ahí ya del abstracto que estamos señalando, tú le has incorporado un punto de vista politológico un poco, porque ya estás haciendo intervenir instituciones, relaciones de poder, ¿no es cierto? En este caso dominación, que también van a eso al final, ¿no? O sea, la ciencia se desarrolla de por sí, es apreciable por su aporte cognitivo a la sociedad, o es que hay intereses de por medio, ¿no es cierto? En la mañana les comentaba a los del curso de teoría política moderna un fragmento que creo que fue tú, Pedro, que le enviaste de Dussel, cuando habla de la economía, ¿no? Entonces decía, generalmente se piensa que es la tecnología la que hace crecer, algo así, como crecer la importancia de la economía. Entonces demuestra que es al revés. No la necesidad. La dominación económica lo que hace es desarrollar la ciencia y la tecnología para los fines del mercado. ¿No? Porque esta idea del libre mercado, de la competencia,
no es que haya libre competencia, ¿no? y usuarios que se beneficien, sino terminar en el control del mercado. La libre competencia es objeto del monopolio. Al buscar eso, lo que hacen es desarrollar la ciencia y la tecnología para con esa apropiación de la ciencia y la tecnología controlar el mercado, crear monopolio, eliminar la competencia así. Entonces, no es la ciencia la que impulsa la economía, sino al revés. Los intereses económicos impulsan el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, muy bien. Que ya está una definición más sistemática, ¿no? Más comprensible. Sí es una definición válida. En cualquier tiempo la ciencia puede tener este contenido. Ahí hay un tipo de relación con lo político, por ejemplo. Muy bien, entonces la ciencia entonces es histórica, vamos a ponerlo así, histórica. Y en este momento, ¿no? Que aparece la ciencia, pero moderna, que debe distinguirse a la medieval y a la antigua, por ejemplo, tiene que haber una especificación. Se ha acuñado este término, y han dicho bien también creo que lo dices tú, sistemático. Pero ¿qué quiere decir? Que el conocimiento ordinario no es sistemático, el conocimiento biológico, como dijimos, no es sistemático, o la filosofía no es sistemática, la interpretación filosófica. Por supuesto que lo es. Entonces, lo sistemático no caracteriza la ciencia. Mejor dicho, lo digo de otra manera, no es una característica exclusiva de la ciencia moderna, lo sistemático. Lo tienen otro tipo de conocimientos. Ese es Mario Bunge, que da sus 24 características en su pequeño manual de ciencia, la filosofía y su método, ¿no? Y se repite, pero no, la ciencia comparte características con otros, ¿no? Otros conocimientos, pero habría que buscar su distinción específica. ¿Cuál es ese? ¿No? Y entonces tenemos ese asunto del llamado método científico. Algunos dicen que las ciencias, cualquiera que fuesen, se unifican por el método. Dicen, ¿cuál es lo específico de la ciencia? El método. Otros dicen la verificación, ¿no? La limitación de lo que es científico y lo que no es. Hay muchas explicaciones. Otros dicen lo empírico, su contraste empírico. Otros dicen porque puede ser predictiva, debe ser predictiva. Creen en cada uno de ellos encontrar una manera de decir que la ciencia moderna tiene un carácter específico a diferencia de cualquier otro conocimiento. Pero tenemos el asunto del método científico, que básicamente es observación, experimentación y predicción. Básicamente eso es observación, experimentación y predicción. Ese es el método científico original. A través de la observación. ¿Por qué observación? Porque se asume que el mundo que estoy observando es independientemente de mi conciencia, existe independientemente de mi conciencia e incluso de mi presencia consciente. Ese es un axioma. ¿Estamos claros en lo que es un axioma? En la lógica, el axioma es una primera proposición indiscutible, porque es el punto de partida de un discurso lógico. ¿Cierto? Digamos, la primera premisa, ¿la que es? O a veces los axiomas también están implícitos. Decir que observamos o somos capaces de observar implica que creemos que el mundo es observable. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Los del medioevo pensaban que el mundo era observable. No. Si era voluntad de la divinidad, se podía conocer algunas cosas, si no. ¿Cierto? Entonces, en la ciencia ahora se es consciente que el mundo es observable. Es independiente, existe independientemente de que si tú lo percibas o no. Ahí está. Pasado el tiempo parece algo ingenuo. Parece algo ingenuo que tú afirmes que las cosas existen sin una conciencia que la percibe. ¿Cómo puedes probar eso? No. Puedes creer en eso, pero no lo puedes probar. Y si la ciencia es experimental, entonces ¿qué quedamos?
¿O no? Es una creencia. No es algo fáctico. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el proceso, ¿cierto? Observación y comunicación. Crees que puede ser observable y esa observación se da principalmente por los sentidos, pero también por una estimulación de aparatos tecnológicos, ¿no?, que nos pueden ayudar con eso, de acuerdo al tiempo. Para que tú verifiques, apruebes, determines que eso que has observado es como lo pretendes, como pretendías creer hipotéticamente, tienes que experimentar. Y ahí viene el asunto de lo empírico. Lo empírico o la experimentación podría ser lo más relevante en realidad del proceso de conocimiento científico o de fe, porque es la forma, cualquiera de las que tenga, en el caso de la epistemología, el verificacionismo, el probabilitarismo, la de Popper, la falsación, ¿no? Cualquiera de ellas son las formas de la experiencia, ¿no?, que van a comprobar qué es científico, qué no lo es. ¿Cierto? Lo primero es el positivismo, lo segundo es el racionalismo crítico. Y así puedes encontrar en cada uno. Pero todos tienen que tener una remitencia, una remisión a lo experimento, a lo contrastable, a lo empírico. Y dirá, profesor, claro, pero ¿y lo cualitativo, que es más subjetivo? También. Porque cuando tú haces un estudio cualitativo y dices, a ver, voy a interpretar respecto de qué, de un texto, ¿no? Y ese texto tiene un contexto. Es una remisión a lo empírico. O dices, fenomenología. Voy a ir a entrevistar a las personas para ver desde su impresión, por ejemplo, a los ingresantes, cuál es su impresión acerca de la Escuela de Ciencia Política, ¿no?, por la vivencia que cada uno ha tenido. Ya pues, estoy haciendo un contraste empírico de todas maneras. ¿Se dan cuenta? Pero lo que decía acá su compañero hace un momento, esto de lo racional, ¿no?, como Descartes. Voy a crear un método, ¿no?, que ningún hombre en la Tierra lo ha creado. ¿Cómo? Voy a dudar de todo. Eso no es experimental. Eso está acá. Voy a dudar de todo. ¿Y qué me doy cuenta? Que puedo dudar de todo, menos de que hay una entidad que está dudando, o sea, que está pensando. Eso es puro razonamiento. Puro razonamiento. No tiene remitencia al empírico. ¿Ven la diferencia? Y esto, una vez que lo experimento, puedo decir cómo eso que estoy estudiando va a comportarse. Cómo se ha comportado en el pasado, cómo se comportará en el presente y cómo se comportará en el futuro. La predictibilidad. La predictibilidad, que para algunos dicen eso es lo que lo hace científico a la ciencia. Claro, no usa los mismos mecanismos, ¿no?, pero ya no ha tenido un conocimiento antiguo, como por ello refieren antiguo, o sea, el pasado, como le llaman primitivo, aunque es más presente de lo que uno cree, que es, por ejemplo, la magia, ¿no?, o la brujería, etc. Sabe lo que va a pasar en el futuro. El esoterismo también predice, ¿no es cierto? También predice. O sea, la capacidad de predicción, sea más certera o menos certera, no parece ser exclusividad de la ciencia. Pero también, ojo, toda la ciencia moderna nos dice debería predecir lo que va a suceder. Porque si conoces el objeto, lo has observado, lo has experimentado, has comprobado, sabes cómo se va a comportar la próxima vez. Por eso el cálculo matemático es más exacto para este tipo de cosas. Estadístico, cuantitativo, método cuantitativo. Ahora, muy bien, pero cuando se habla de esta ciencia, más o menos casi el 90% y pico de lo que hemos dicho, estamos pensando, en el fondo, en un
tipo de ciencia, no solo en la moderna, sino dentro de la moderna, en una área del conocimiento de la ciencia. Y aquí vamos al otro asunto, que esta ciencia, ¿ya? Primero es pensada como ciencia natural, o ciencias naturales, ciencias de la naturaleza. Lo que acabamos de decir, como decía, el 90 y pico %, sobre todo aquí, hemos hablado de la posibilidad de que lo que estamos estudiando con el método científico tenga características que tienen los entes en la naturaleza. Y vamos a estar con esa idea también para lo que después va a venir con las ciencias del espíritu. Y de las ciencias del espíritu, las ciencias sociales. Ahora vamos a llegar a ello. Las ciencias naturales, ¿no? ¿Cómo se cree que es la naturaleza? Y hasta ahora, mire, estamos hablando de hace 500 años, más de 500 años. Ha habido otras revoluciones científicas, otras, pero seguimos creyendo básicamente en la revolución del siglo XV, XVI, de la ciencia. Cuando hace un momento hablé del método cartesiano, ¿no es cierto? Entonces, cuando Descartes dice o utiliza este método, llega a la conclusión, ¿ya? Llega a la conclusión que hay una red cósmica, el sujeto que piensa, y una red extensa, todo lo que está fuera del sujeto y que tiene movimiento, se desplaza, se extiende, tiene extensión, divide el mundo entre el sujeto y el objeto. Entonces, el sujeto puede pensar, lo determina en más, para que Descartes, ¿cuál es lo distintivo del sujeto? Que puede pensar. Es retórica, ¿no? Cosa pensar. ¿Y lo demás qué cosa? No. Lo demás solo se extiende. ¿Y qué es eso? La naturaleza. Entonces, la naturaleza, algo así como que se objetiva o se convierte en objeto de estudio. En objeto de estudio. Por ahora, nosotros diremos ya desde el siglo XXI, la naturaleza es algo extenso que se desplaza frente a nosotros, que no tiene vínculo con nosotros, más que por la aprehensión del sujeto con su conocimiento, su capacidad de pensar. No. La naturaleza tiene su propia dinámica y que está en relación con los sujetos humanos. Esa separación de sujeto y objeto es de hace 500 años. Sin embargo, seguimos estudiando eso en los cursos de introducción a la ciencia, introducción a las ciencias sociales, epistemología, investigación y tesis. Continuamos con lo mismo. Y bastante agua ha corrido debajo del puente en esos 500 años como para seguir pensando eso. Pero eso es lo que van a enseñar. Entonces, se objetiva es una cosa. Para poder estudiar algo, tiene que cosificarlo, objetivarlo. Su movimiento es detenido. Su propia lógica es la del humano, etc. Le va dando, ¿no? Y hay que distanciarse del objeto. La objetividad, el objeto tiene que ser objetivo. ¿No? El objeto tiene que ser objetivo, objetivado. Nada de valores. Además, no hay valor en la naturaleza. La naturaleza no valora, ¿cierto? Seguramente ahí el parque, hace un momento, no sé si ustedes se han percibido, ha hecho un calor terrible, ¿no? Terrible. Así que creo que sí que no haber percibido. El parque no ha dicho qué calor hace. No puede transmitir sentimientos, inspiraciones, voluntad, hasta donde sabemos. En cambio, los sujetos sí. Entonces se transforma. Esa es una primera forma en que la que va a llevar la batuta. Y además de eso, ¿no? Esta ciencia natural objetiva va a tener regularidades.
Porque si ya experimenté, siempre va a tener el mismo comportamiento ese objeto natural que estoy estudiando. Es lógico. Los cuerpos, cuando los suelten, van a caer. O algo va a pasar. No va a pasar nada. Si yo digo, no quiero que caiga, no quiero que caiga, no va a caer. ¿Cierto? La ley de la evolución seguramente también siempre se va a dar. Y etcétera. La termodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Es donde no podemos intervenir. Entonces captamos las regularidades y dice, esa es una ley. Ese es lo nomotécnico. Le asignamos regularidad a las cosas y se repiten una y otra vez. De tal manera que desde las ciencias naturales el conocimiento y moderno es alcanzable. Porque si tú comprendes la lógica de cómo funciona algo, como si fuera una máquina, conoces el procedimiento y vas a ver que siempre va a tener la misma conducta y se acabó. Mirado de esta manera la ciencia política, por ejemplo, imagínense, ¿qué tenemos? La teoría de los sistemas. ¿No? La teoría de los sistemas va a decir eso. Pues miren, el input y el output no va a funcionar de esta manera, está la caja negra y se retroalimenta, listo, haciendo por ejemplo. Falso. Tremendo error. Por eso hace un momento todavía decía sistemático. Ya, pero con cuidado ese término sistemático. Con mucho cuidado. Porque no es como tal. Y la otra que aparece, por aquí la vamos a sacar, es las ciencias del espíritu. Para todo aquello que no podía tratarse objetivamente esas regularidades, esos comportamientos, con los mismos métodos científicos que se iban empleando. A ver, yo puedo experimentar la ética, observarla, predecirla, no, o sea, eso no me importa, ¿no? Eso no va. La ética, la religión, ¿qué más? La fe, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver con lo científico. Ahí, ¿quién me dijo? Comte. Ese es positivismo, ¿cierto? Hay una larga data, o mejor dicho, por acá lo vamos a poner. Está el empirismo, luego el positivismo clásico, el de Comte, y luego tiene varios nombres, vamos a ponerle post o neopositivismo. Es una misma tradición. Desde la filosofía empírica hereda el positivismo, el pospositivismo, y por ejemplo, si queremos llegar ya más lejos a nuestra propia disciplina, el conductismo en ciencia política y sus derivados, la elección emocional, la teoría de los sistemas, el neoinstitucionalismo. Todos son derivados del conductismo. No es así como Popper. El racionalismo crítico también es un derivado, porque se remite a la experiencia. Igual, ¿se dan cuenta? No hay tal divorcio. La discusión es aparente, no es de fondo. Hay una continuidad. Entonces, decía, las ciencias del espíritu son esas. Con esta seguimos, fíjense Descartes, cuán importante es, seguimos con el método cartesiano. Y entonces viene la idea de clasificar las tipologías. Clasificaciones. ¿Por qué clasificaciones? Porque tendemos a buscar causas y clasificaciones en los objetos. Vamos a tipificar, vamos a clasificar. Entonces, las ciencias del espíritu, con esa lógica, con el tiempo, siglo casi entrado, poco más entrado el siglo XX, van a también separarse. Se van a separar y van a aparecer las ciencias humanas y las ciencias sociales. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es lo que identifica una de otra? Las ciencias humanas y las ciencias. Ustedes han visto acá, a ver cómo estamos, dando la vuelta, allá. Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué tenemos ahí? El arte, la filosofía, la lingüística. Algunos incluyen la historia en otros departamentos, porque la historia es un
no es una ciencia. Y ahí están, ¿no es cierto? Esas como que son más racionales que empíricas. Y acá, ¿qué dice? Para que se distingan de estas que sí no tienen forma de ser objetivadas, sí podemos hacer con las ciencias sociales. Pero ¿cuál es el requisito? Que tengan el método científico y que se parezcan a las ciencias naturales en cuanto al método y forma de clasificar. ¿Se dan cuenta? Entonces, las ciencias sociales serán más científicas si logran cada vez más acercarse, aproximarse a las ciencias naturales, a pesar que acabamos de señalar que parecen ser realidades relacionadas, pero distinguibles. El punto central es la voluntad. Mientras que parece el sujeto tener voluntad, la naturaleza no parece tener una voluntad, por lo menos explícita. Entonces, lo social también tiene que cosificarse, tiene que objetivarse. Cuando empezamos a estudiar los sujetos en eso que llamamos sociedad, tenemos que objetivar, se vuelven objeto de estudio. Y entonces empiezan a aparecer una serie de disciplinas que van a seguir esa lógica. Por ejemplo, el derecho, si es que se considera, la historia, la sociología, la antropología y las ciencias primero, ¿no? Políticas, en plural, ¿no? Al principio. Hay entre otras más, ¿no? Y cada una van a ser, parece, para el control no solo científico, sino el control político de una de las áreas o regiones de la vida humana, de eso que llamamos sociedad. Por ejemplo, ¿qué estudia el derecho? ¿No? Por ejemplo, puede estudiar. ¿Cuál es su objeto de estudio del derecho? Puede ser la norma de carácter positivista, ¿qué dice? O positivista, no positivista. La norma, solo la norma es el objeto de estudio, nada más. El sistema jurídico, otro derivado del positivismo, pero en su dimensión es sistémica. Puede ser también de manera más clásica la justicia. ¿Ven? No hay acuerdo. Pero en cambio, si un ratito salimos de aquí y nos pasamos acá, y decimos, a ver, una ciencia natural, la física. ¿Qué estudia la física? ¿Cuál es el objeto de estudiar la física? Materia y energía. Algunos dicen que es materia, ¿no? El otro dice la energía. No hay ninguna discusión. Nadie va a decir, no, la materia, el objeto de estudio de la física es la antimateria. No. Igual la biología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? No sé, la vida de los seres vivos, porque biología estudia la vida de los seres vivos, puede ser todos los seres vivos. No hay mayor contexto. Pero aquí hemos dicho norma, sistema jurídico, justicia, por decirlo. Igual va a pasar en la historia, ¿no? ¿Cuál es el objeto de ustedes en el pasado? El pasado, bien, pero los hechos, o los procesos, o los fenómenos. No es lo mismo. No es lo mismo. Positivista los hechos. La sociología, la madre de todas las ciencias sociales, la primera, supuestamente, ¿no? ¿Qué estudia la sociología? Ahí estamos en un gran problema. Bueno, la estructura social, digamos, las relaciones sociales, digamos, los individuos en sociedad, digamos, no es lo mismo, es decir, estructura social que individuos en la sociedad. ¿Ya? La antropología, si atienden a su nombre, dirán, bueno, el estudio del hombre, pero así nada más. Otros dirán, no, la cultura, que es la manifestación del estudio del hombre. ¿Ves? Tampoco hay acuerdo. Y nosotros, peor. Peor. El
razón a quienes dicen que puede ser el comportamiento político o el sistema político si entramos en este esquema, que se parezca más a las ciencias naturales usando este método científico. Por supuesto, tendría que ser ese. ¿No? Pero si nos deshacemos de esta visión tan del siglo XVI, entonces esos no son los objetos de estudio de la ciencia. Esos no serían. Otra vez, ¿me acuerdan? ¿No? Esta es una fórmula que hay que tener presente para todo. Entonces, ahí está la clasificación. Se diversifica, es decir, ejercen fuerzas centrípetas, ¿verdad? Van hacia afuera. No, es centrífuga. Centrífuga está el científico. Centrípeta es hacia adentro, hacia el centrípeta, en ese caso. La centrífuga, que fuga. Centrífuga. Entonces, es centrífuga, no, sale, se diversifica. Siguiendo esta pauta de la dicotomía cartesiana, cuerpo y alma, ¿no? Siguen las divisiones, se multiplican las divisiones. Este paradigma parece estar en crisis, porque no logra ya explicarnos esto en el siglo XX. Ya no nos logra satisfacer una explicación con este modelo de ciencia. Entonces, otra cosa en las ciencias sociales contemporáneas es que esto lo miremos otra vez con la reunión de las llamadas ciencias sociales más ciencias humanas. Es decir, este factor es el que nos falta. Volver a reunir para poder tener una explicación humana. ¿Por qué? Porque aquí cuando se hace esa división entre naturaleza inerte, extensiva, etcétera, con su propia lógica, le estamos dando en realidad una fuerza y una vitalidad a las ciencias naturales, o mejor dicho, a la naturaleza, que no debería tener. No debería tener. O sea, es como que cuando yo pregunté sobre esto, ¿hay la posibilidad de que exista, estamos seguros que las cosas existan independientemente de nuestra conciencia? Cuando le atribuimos eso, le estamos dando existencia fuera de nosotros. Nosotros conocemos el mundo natural como seres humanos. No es que los seres naturales digan, oye, mira, yo soy así, así, no. Le está pasando por él también. Protágoras. El hombre en la medida de todas las cosas. Una de las lecturas de esta frase es lo que acabo de señalar. Si hay ciencia, tenemos que hacer ciencia de lo humano, desde la mirada humana. ¿De dónde vamos a hacer? No vamos a hacer ciencia del delfín, ciencia del árbol, ni ciencia de la piedra, ni de los microorganismos. Tiene que ser ciencia desde los humanos, con la mirada humana. No hay otra posibilidad, es tan sencillo como eso. Y si nosotros ponemos la atención, los ojitos ahí desde lo humano y miramos ahora el mundo natural y vemos, no, tú te atiendes a mi forma de entender las cosas. Y ahí implica lo subjetivo más lo que consideramos objetivo. Es otra vez la unificación de lo que se vino dispersando. ¿Se dan cuenta? Las ciencias sociales, para volver a crear un paradigma más cercano, científicamente hablando, tienen que reunificarse. De lo que hablaba, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, de lo que habla la teoría de la complejidad, de lo que habla la dialéctica crítica, de lo que habla el que hizo este informe, está yendo ahorita, este informe de Abrir las Ciencias Sociales, si alguien me lee el texto, Abrir las Ciencias Sociales, y Manuel Valls, ¿no? Hay un informe, un pequeño libro que todos deberían leer, por epistemología. Díganle a su profesora, no le
la reunificación para ahora sí entender. Es más, la apuesta de Sousa Santos, así como de la teoría de los sistemas, de la complejidad, es ya no solamente remitiendo a la reunificación de las ciencias humanas, ¿no?, sino también con las ciencias naturales. Pero como les digo, mirando desde lo humano, de la naturaleza, no darle autonomía a eso, no darle autonomía. Y eso complica más todavía el asunto. Hasta ahí podemos haber resuelto algo, probablemente, no lo sé. Pero para mayor complejidad, esto finalmente también resulta siendo un conocimiento situado, porque estamos hablando de un tiempo, un espacio, o una cultura, perdón, y un espacio que es Europa u Occidente. Porque si nosotros venimos a Latinoamérica y a otras partes del mundo, la gente no se explica de esta manera las cosas, ni se explicaba de esta manera las cosas. Vayan a la sierra, por ejemplo, ¿no?, o a las, como el profesor de Zenón de Paz lo divulga. Dice, a ver, en la sierra la gente tiene contacto con las fuerzas naturales. O sea, son tan humanizadas como el ser humano mismo. Entonces, cuando yo le dije, ¿acaso la piedra te va a decir, sí, una persona del aire así, las piedras te van a decir lo que pasa? Es más, te van a predecir todavía. Claro. Es otra racionalidad, otro tiempo, espacio y cultura. ¿Ven complejo que es el asunto? Y ahí viene el asunto, perdón, el asunto de la diversidad cultural. Ahí. A mí me dijeron que las pantallas te pueden llevar y te hacen perder. Claro, claro. Ahora, hay algunos profesores, esas son creencias, pues, creencias folclóricas. ¿Y eso qué es? Hace 500 años, ¿qué cosa es eso? ¿No? Así, por ejemplo, en base a lo que he comentado, me ha hecho acordar un tema de tesis que nos explicó sobre el método del embudo para hacer una teoría pragmática. Y en diseñando mi tema de tesis, me he dado cuenta que el contexto global o las fuentes globales para un tema, ya sea para cualquier tema de investigación, difieren mucho según el país o de la sociedad donde está, porque es demasiado, como se dice, muy complejo y a la vez tienes que interpretar o adaptar a diferentes marcos interpretativos que muchas veces puede ser contradictorio. Incluso también te quería contar que en vuestro interno llevé un curso de política comparada. Entonces, las teorías que se mencionan, el institucionalismo, el estructuralismo, el institucionalismo de la elección racional, más de todo son marcos europeos, incluso el tema de la cultura política. Pero aplicándolo acá al país, incluso un profesor nos hizo hacer un análisis de un libro de política comparada. En mi caso, analicé un libro de Francisco Durán sobre el poder empresarial en Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, tratar de emparejar estas teorías, más que todo eurocéntricas, a esos casos, muchas veces para un marco inicial sí puede funcionar, pero después para tratar de explicar toda la realidad es demasiado complicado. Y por eso también me hizo acordar del libro de Paul Feyerabend, contra el método, de cómo él dice que el método científico no es diferente, sino que hay diferentes métodos. Por ejemplo, en las 100 mayos también tiene su forma de conocimiento en la selva, o incluso antes de la llegada de los españoles al Perú, ¿no? Incluso con la llegada de ellos hubo ya, o se iban haciendo sincretismo con la cultura latina, se iban formando otra forma de conocimiento, ¿no? Y es algo que esto se expresa actualmente en la región, ¿no? Por ejemplo, una rama de la ciencia política, la geopolítica, se habla de una geopolítica del sur o de América Latina, que es muy diferente a la geopolítica global que se entiende con el tema de la potencia, de la dominación o incluso del realismo internacional de la problemas. ¿Cómo se mira el asunto estratégico de Chancay, por ejemplo, desde Perú y de Estados Unidos? Son miradas hasta contradictorias, ¿no? ¿Podrían verse? Sí. Sí, justo leyendo a Martín Araya, en el tema de, fuera de mi tesis, no están los planteados el problema en el estudio de la ciencia política, ¿no?, en Perú. Él menciona en 2005
menciona, ¿no? ¿Cuántos dichosos los politólogos que hubieran estado antes para poder hablar sobre Velasco, ¿no? Vivirlo, ¿no? Analizar, ¿no? Lo de Fujimori, ¿no? Que recién en el 2000 dice que nos estamos despertando. Y una de sus explicaciones de las cuales, por qué este tema de la ciencia política no se ha podido desarrollar, menciona de que fue por el lapso de Fujimori, donde la ciencia política estaba naciendo acá en el Perú. Y junto a ello, ha traído las influencias del neoliberalismo, ¿no? Y esas influencias lo que ha hecho es que la ciencia política lo ha llevado más al ámbito del mercado, ¿no? Un ámbito más comercial, un ámbito también más privado, ¿no? Universidades privadas, en la cual se ha centrado no mucho en el origen, en el problema en el cual nosotros estamos teniendo en nuestra carrera, sino lo ha centrado como algo como si ya estuviera hecho ya. Como si ya estuviera, como nos vemos en la zona del tiempo, menciona, ¿no? Y es por eso que nos ha invitado a reflexionar el autor sobre que se puede hacer ciencia política ahora, ¿no? Y es el mejor momento para nosotros hacerlo, ¿no? Nosotros, en el mejor de los casos, empezamos a hacer entendimiento de las ciencias sociales de aquí para allá. Y una parte crítica, probablemente, los entiendan de manera más crítica. Todo esto de acá está, para usar un término de Dussel, ¿no? Está encubierto. Está encubierto. Esto no se enseña. El origen, como los productos económicamente hablando, comercialmente hablando, nos llegan enlatados, ¿no es cierto? La ciencia política también llegó enlatada y permanece enlatada, y ahora hay defensores del enlatamiento. No hay peor, ya eso tiene que ver también un poco con la cultura, con lo que había terminado hace un momento. Defensor de a ver, voy a decirlo de varias formas, de un colonialismo, de un imperialismo, de una globalización, ya los nombres que han tenido todas estas figuras, o de una colonialidad que entre los que son sometidos. Eso es lo peor, y aquí está pasando, aquí donde estamos, eso está pasando. No tiene mayores defensores el paradigma en la ciencia política que oculta su origen más que entre los propios perjudicados, porque los que están allá en el otro lado, ellos saben muy bien lo que están haciendo, pero nosotros no, insistimos en proteger, defender, acrecentar, de tal manera que nos han llevado a una cosa práctica y técnica, como si eso fuera el meollo de toda la disciplina. Y en la ciencia política, ¿por qué decimos que están en pañales? No por los mismos argumentos necesariamente que dicen, no, es más, ni siquiera han nacido, porque no han visto la luz, está en la oscuridad. La crisis de las ciencias sociales está del paradigma de las ciencias sociales naturalista, por eso, inclusive naturalista o positivista y sus derivados, postmoderno o constructivista, también está en crisis, ¿no? Entonces es el momento de la emergencia, del surgimiento de una ciencia social que responda realmente a esa necesidad. Y nosotros en San Marcos podemos hacer eso. En Latinoamérica se está haciendo ya hace más de 30 años ese esfuerzo, con los estudios de colonialismo, que son críticos. Y que, como dijo acá el compañero Víctor, efectivamente, ya lo había dicho, hay un libro breve pero importante de el autor de La Colonialidad del Saber, ¿quién es? Ricardo Lander. Tiene un título largo su libro, es grandote, pero trata justamente de la relación tecnología, ciencia y poder, ¿no? Ya lo había dicho en ese libro, ¿no? Lo que también hace un momento dije de Dussel, es decir, la ciencia y la tecnología no se están mirando desde su profundidad, porque tienen también que ser eficientes en el mercado. Ese es el problema, como también lo he dicho hace un momento crisis, ¿no? Tiene connotaciones ya del mercado. ¿Cómo esto afecta a la cultura?
y a la diversidad cultural, ¿cierto? Terriblemente, porque en términos formales puede decir que sí, que interdisciplinar y todo lo que quieras, pero si se sigue buscando el objeto de estudio excluyente, entonces no vamos a poder hacer nada. Ya no es ni siquiera, les cuento así un poquito pequeño, en el doctorado en ciencia política yo estoy planteando eso, y es motivo de discusión, y va a ser motivo de discusión. ¿Por qué tenemos que buscar objetos de estudios en las disciplinas? Hay que acabar con esa mirada, porque no debemos tener objetos de estudios, sino otra forma, donde más bien todas las disciplinas converjan en torno a una de ellas. Por ejemplo, queremos estudiar la política, todas deben converger con una centralidad en eso. A eso le estamos llamando la fundamentación. ¿En dónde se funda? Ya no como un objeto por sí mismo, ¿no es cierto? Sino que, entonces no hay autonomía. ¿Para qué buscamos autonomía? No, lo que necesitamos es articular todo en un sentido. Si fuéramos estudiantes de historia, por ejemplo, articularíamos todo con este sentido, hacia ello iría. Esa es la forma, una de las formas que podemos hacer converger las ciencias sociales y también la cultura del entorno. Eso es algo transdisciplinar. Ya no es inter, sino trans, todas disueltas, diluidas hacia un sentido. Pero también se tendría que articular las ciencias naturales y las ciencias humanas, porque en derecho hay también derecho de hidrocarburos, derecho químico de fábrica, económico, que articula no solo las ciencias sociales, sino también las ciencias naturales para su propio estudio. Por supuesto, claro. Hoy día cuando hablamos de política tenemos que pensar en ecología, o sea, en la naturaleza. Efectivamente, tienes mucha razón. Estamos dando solamente un primer paso. Eso tiene para mucho más. Y entonces podemos entender las relaciones políticas ya de otra manera. Sí. Pero no se podría articular el sentido común y la teología. ¿Sí? A ver, les recomiendo un texto para ellos. Supongo que hayan leído. Y si no, lo van a tener que leer en teoría política moderna. Un texto básico, justamente de la crisis de los paradigmas. Más o menos el espíritu de la clase. Apunte. Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa, bienaventurado. Boaventura de Sousa Santos. El libro se llama Epistemología del Sur. Y empiecen para ver la crisis de los paradigmas con la introducción. Una introducción que tiene más o menos 20 páginas, por ahí más o menos. Es un primer alcance. Esto, Boaventura, él es un portugués que trabaja en la. Este comenzó con un artículo ahí, fíjense, 1983. Miren desde cuándo empieza, ¿no? Claro, era marginal. Como ahorita lo que probablemente estemos diciendo aquí en el año 2026 sea marginal para el 2050 o el 2070, ¿no? Pero alguien va a sentarse aquí y va a decir, por allá, en el 2026, había alguien que decía desde ya que estas cosas debían cambiar. Bueno, entonces el 83, ahí ya lo actualiza, ¿cierto? Porque el libro es del 2013. Para empezar, ¿no? Para empezar. ¿Hay más preguntas? Claro, más bien, lo que yo entiendo que estás diciendo es que obviamente toda la ciencia que tenemos ahí nos ayuda a acercarnos a la realidad en sí, a la interpretación correcta, por así decirlo, ¿no? Y que solamente la suma de todos los conocimientos que hemos vivido por necesidad, porque es imposible que una persona pues quizás sepa a fondo de todos esos temas. Justamente es la visión que has dicho que se acerca también a la dialéctica marxista, ¿no? En el que solo la suma, la interconexión universal que existe, nos acerca al verdadero conocimiento y a conocer realmente pues, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y que efectivamente no hay nada continuo, o sea, no hay nada establecido, ¿no? Que todos contienen constante cambio universal. Y que pues todos los conocimientos todas se encuentran en contradicción con sí mismas y por eso es muy necesario desarrollarlas y saber que las podemos encontrar para seguir acercarnos a la realidad, ¿no? Claro. Concuerdo contigo esta vez sí, pero en la primera parte.
voy a dejar expresar, que es contradictorio. Lo contradictorio es diferente a la contradicción. La contradicción es decir, la naturaleza funciona así. ¿Cómo podemos saber eso? Le atribuimos contradicciones. Y antagónica todavía, ¿no? Para nosotros. Pero si yo digo es contradictorio porque yo subjetivamente le estoy dando una valoración. Porque finalmente las antípodas, las antinomias, perdón, son partes subjetivas. Se van incrementando. Es contradictorio, está en movimiento y genera cambios. Eso es lo de él. Sea Kant, sea Hegel, sea Marx o los sucedáneos, pues son no solamente la dialéctica mirada desde una teoría más amplia, esta va a acabar más campos. Y terminamos con algo central. Nadie me dijo nada. ¿Y qué es eso, profesor, de la sociedad? Si estamos hablando de ciencias sociales. ¿Qué cosa es eso de la sociedad? Hace un momento dijeron, es el conjunto de individuos, es una estructura, ¿no? Sí, es una forma de entenderla, ¿no? El término y concepto de sociedad que manejamos desde la modernidad aparece ahí por primera vez en la historia humana, tanto de las relaciones prácticas entre los sujetos, como también conceptualmente. Antes solamente había habido una referencia en Roma para hablar de la sociedad en términos jurídicos, en términos de pacto. Entonces el romano estaba plagado de lo jurídico, ¿no es cierto? Pero la sociedad vuelve o renace o nace, como quieran ustedes, en la modernidad, donde un mundo justamente que se da cuenta que el desarrollo tecnológico, ¿no? Jürgen Habermas tiene un texto de Kant, la ciencia como ideología. O sea, el desarrollo tecnológico basado en la ciencia para el crecimiento del mercado, ¿cierto? Ese es el impulso. O sea, acá vamos a una historia un poco intelectual, ¿no? Pero ahí la revolución científica moderna se da por eso, porque se logran, copiando de mala manera el desarrollo tecnológico chino. Solamente pongamos un ejemplo, ¿no? Las carabelas, que son una mala copia, algo así como de Temu, ¿no? Un Temu de las llamadas, a ver si me acuerdo de estas grandes embarcaciones chinas que se llamaban los juncos, singular. El junco era como una carabela inmensa que los chinos utilizaban no para la guerra, sino para el comercio. En la carabela, que era lo más avanzado en el siglo XV, ¿no? Era una mala imitación, y con eso pudieron llegar a América, las conquistas que tuvieron. Es un momento en que, como decirlo de otra manera, más importante, se gana la Artica, no esperaban y se encuentran con una potencialidad de riquezas en el mundo, los europeos, digo, ¿no? Y entonces tienen que acelerar la producción, tienen que acelerar el trabajo intensivo en las colonias, aunque los defensores de la hispanidad digan que no era colonia, era ultramar, era la misma el reino español, pero fuera de sus territorios. Ojalá haya un debate, por acá hay un profesor que señala eso y yo señalo, ojalá sea un debate, hispanidad y colonia. No estoy esperando. Y entonces, ese es el impulso que se da, ¿no? Ese es el impulso que se da. Y entonces, la realidad, vamos a llamarla así, se empieza a mirar como relaciones económicas, fundamentalmente relaciones no de producción necesariamente, no comerciales, de inicio comerciales. Entonces, esas relaciones comerciales o de producción, cualquiera como le llame, económica, de una palabra, van a tomar la forma de una sociedad anónima, o sea, de una gran empresa. De ahí se debe el término sociedad que hasta ahora nosotros decimos. Y
que estamos estudiando en una introducción a la ciencia de esa sociedad. No, yo también menciona las grandes empresas, los proyectos políticos, ¿no? Ya, todavía la verdad, empresas como grandes proyectos. No voy a sumergir en una empresa, ¿no? La conquista de un proyecto, una cosa así. Pero acá vamos a hablar de empresas comerciales. Entonces, los sujetos vienen a ser agentes individuales de esta sociedad anónima que es toda la calidad. Y ahí viene la sociedad. Hasta ahora, por eso hablamos sociedad y Estado. ¿De qué estamos hablando? ¿No? De sociedad y Estado. Sociedad vertical y Estado sociedad horizontal, Estado vertical. Entonces, en lo profundo del concepto de sociedad desde este siglo de XV, está la idea del comercio y la economía. Luego, por eso es que vienen ya las explicaciones en la teoría política. Las explicaciones, ¿cómo se explican? Voy a escribirlo así, míticas de cómo se explica eso, míticamente, en la teoría política. El contrato social. Resulta que había individuos que existían en la sociedad, ¿no? En la sociedad. O sea, como si el ser humano primero hubiera sido un individuo aislado, cada uno autosuficiente. Otra vez la idea de la autonomía. Libre, igual, con todos los derechos también, por naturaleza. Fíjense, por naturaleza. Si tú dices por naturaleza, ya no puedes hacer nada. Es como cuando dices, estamos entre creyentes, y dicen, esto lo ha dicho Dios. Punto, se acabó, nadie más discute. Y tú dices también en la modernidad, esto lo ha hecho la naturaleza, se acabó. No puedes ir contra eso. Sí, sí, hablando de ese tema de la cuestión de la naturalidad, no me acuerdo del libro como tal, pero era un poco de epistemología, ¿no? Nos habla a veces de que tal vez hay que cuestionar lo que se considera como natural, incluso las ciencias naturales, ¿no? Porque consideramos, por ejemplo, que los átomos tienen una cierta estructura, el tema de los organismos biológicos también tienen ciertos patrones y que no se puede contradecir. Pero hay que recordar que, de cierta manera, tal vez en el caso más de la física o química, antes del Big Bang, ya existía un universo como tal, solo que era un universo con otras leyes que aún no podemos explicar y por eso se crea aún una teoría del Big Bang hasta que se expandió. Entonces, si lo aplicamos un poco también al tema social, generalmente lo que consideramos natural es realmente, por decir, social, no en el aspecto de la sociedad, sino en el tema de las ciertas relaciones que pueden tener. No, lo opuesto a la naturaleza es lo artificial. Claro, sería lo más artificial, ¿no? Entonces, ver que tal vez eso de la naturalidad es una relación, pero que como cotidianamente lo vemos siempre en ese mismo patrón, lo asociamos como natural. Pero Sí, no necesariamente es que esté fijo, es algo que pueda complementarse. Muy bien. Entonces, nosotros debemos mirar la relación de lo humano con la naturaleza como lo que acabo de enseñar, como una relación. O sea, ni somos totalmente naturaleza, ni somos totalmente artificiales. Tenemos relación con la naturaleza, pero resolvemos la vida natural de manera artificial. Esa es la relación dialéctica. Porque algunos dicen, como acá, tiene que seguir el método dialéctico de la naturaleza, el método científico de la naturaleza. No encaja. Y la otra, la subjetividad total, tampoco encaja muy bien. Y hoy día es muy debatible y antipopular hablar de algunas cosas. No está en Facebook, pero me voy a volver antipopular por poner el ejemplo siguiente. Porque, por ejemplo, ayer, domingo, ¿no? Que celebramos el Día de la Mujer. Y se está diciendo ya que en ciertos ámbitos del feminismo, que hay muchos enfoques feministas positivistas, pero hay otros enfoques que están señalando que la maternidad es artificial, que no es natural. Ese es el otro extremo de, o sea, si naturalizas todo, estamos mal. Si artificias todo, también. Hay una relación. El viejo Aristóteles, que siempre nos sirve para varias cosas, ya lo decía. El ser humano no es ni completamente un ser natural ni artificial. Está en medio de los dos. Claro, pues, me pongo a decir un ejemplo sencillo. Nosotros estamos alimentados de todas maneras, todos los seres humanos, con
cualquier cosa nos alimentaríamos, ¿cierto? Pero ¿qué queremos, por ejemplo, nosotros los peruanos? Yo quiero comerme un sudadito de pescado. Por ejemplo, un arroz con pollo, pero con arroz con pan, los del norte, una pachamaca, ¿no? O sea, lo artificial viene en el gusto, ¿no? En la ceremonia que le pones para la alimentación. Hay antropología de eso, de la cultura, de la comida, del festejo. Porque no es igual que tú te alimentes que te alimentes como un humano. No solamente el humano se alimenta, sino le encuentra un gusto a la alimentación. Eso no es natural, pues, pero tampoco es totalmente natural. Entonces hay que cortar muy fino en ese. Oye, que estamos vanguardiándonos, la mañana hablamos del péndulo, ¿no? De un extremo al otro. De un extremo al otro. Vamos, acá la ciencia también, del extremo de la naturalización a la subjetivización, en un péndulo. ¿Cómo reunimos nuevamente todo y le damos una articulación adecuada, no solamente en lo humano, sino también con lo natural? Entonces, cuando hablamos de la sociedad, para ir terminando, estamos hablando de esa perspectiva económica. Con esto cierro ya solo preguntas, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado que una mejor definición, o más aproximativa, por lo menos por el momento, es hablar de comunidad. Una sociedad puede ser comunitaria, por supuesto, para hablar de los temas. Una de individuos o de estructuras. Cuando estudiemos acá con Introducción a la Ciencia Política, si se acuerdan conmigo, les diré que cosa es una comunidad política. Ahí lo veremos. Pero parece ser, solo lo dejo ahí, con puntos suspensivos, que es mejor una expresión de ese modo que hablar de sociedad o de sistemas. Allá y luego acá el compañero. ¿Sí? El tema de que tenemos, bueno, que nos haya comentado, de que tal vez no irnos tanto la desnaturalización y exagerar con eso, tal vez podemos, bueno, usted nos había explicado, al menos a mí y a algunas personas, con la posterior del gobierno, los regímenes políticos, ¿no? El tema de las democracias y no democracias, ¿no? O autoritarismos económicos, ¿no? Y habíamos visto ciertas tipologías de algunos autores, por ejemplo, los no democráticos, podríamos haber visto el autoritarismo, la dictadura, el totalitarismo, ¿no? Y en los democráticos, el tema de la deliberación epistémica, la agonista, la liberal, ¿no? La clásica democracia, ¿no? Y nos había explicado, bueno, usted, ¿no? En este caso, había una tipología que trataba de conseguir un régimen híbrido, porque en la praxis, por decir, no existía ni un régimen tan 100% democrático ni tan ciertamente autoritario, ¿no? Pero esto de los regímenes híbridos, más que sea fijo, como estamos hablando de un nivel intermedio, podríamos decir que como el péndulo, o sea, está más o menos, no es un intermedio fijo, no es un punto de unos 100 a 50, ¿no? Sino que está intervariado, puede ser un 40, 30, 25 por ahí, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los presidencialismos latinoamericanos, los casos son tan únicos en cada país que podríamos hasta poner una tipología de presidencialismo, ¿no? Solo de Latinoamérica, porque podemos irnos más allá hasta Asia, ¿no? Entonces, tal vez lo más clave es, pues obviamente como nos ha explicado, no tratar de autonomizar las ciencias, sí, en este caso las ciencias sociales, sino tratar de buscar un intermedio, pero no un intermedio fijo como tal vez el régimen híbrido lo concilia a los regímenes libertarios, por ejemplo, tal vez en Hungría o en Turquía, ¿no? No ir más allá, que en ese nivel intermedio también es más expansivo, que hay más cosas que conocer y que hay casos únicos, siempre y cuando no se separen tal vez de los conceptos previos. No hay que tener esquemas dicotómicos, Claro. causalistas, dicotómicos y tipológicos, ¿no? Todos nos enseñan. ¿Cuál es el origen de algo? ¿No? Segundo, ¿cómo lo clasificas? ¿No? Y tercero, por oposiciones. ¿Quién más sabe tocar y terminando? Uno, dos, tres y cuatro. Ahí terminamos. Quería comentar la parte final que usted comentó, muy interesante, de la parte de los extremismos, que no solo se expresa en tanto de izquierda, sino va a diferentes ámbitos de la sociedad unida. Y me hizo acordar ese tema de la posmodernidad, de los autores de la Escuela de Frankfurt, cómo criticaban a la parte de los metaversos, que se llama así,
preocupado que también todo se vaya a un plano muy relativista. Y esto ha traído muchos problemas, incluso en el sector de la izquierda, porque está la separación del woke y del tradicional. Y el tradicional critica porque está en términos de la autopercepción y ya temas muy abstractos que están generando bastantes problemas dentro de esa, incluso dentro de la izquierda o incluso ya sectores más de esa marxistas, etc., ¿no? Entonces, y como dijo el compañero anterior, es más que todo encontrar un balance, más que nada, porque toda teoría tiene su contribución, ya sea liberalismo, marxismo o cualquier otra teoría. Pero tampoco hay que zanjarnos con ser, como dicen, ¿no?, el típico centro que es centro, pero no tiene o se mantiene fijo, sino es ir adaptando ciertas contribuciones a la realidad, por ejemplo, a la realidad peruana, que el tema es por ejemplo, en el tema del Congreso es un sistema parlamentario, pero a su vez no. Y dentro de otros países no saben cómo explicar, porque acá se tiene una explicación más de un semipresidencialismo o un presidencialismo parlamentarizado. Entonces, es más que todo adaptar los conocimientos y no sumergirse en extremismos, y especialmente nosotros que somos una ciencia, porque, por ejemplo, si se cae en temas más de opinión o más ideológicos, prácticamente no hay una diferencia entre la persona que está afuera, por ejemplo, en la Plaza Martín, y entre nosotros, porque o sea, si es un debate ideológico simple de ideas extremas, no se va a llegar a nada, porque cada uno va a tener la razón o va a querer tener la razón. En cambio, eso se ve en un ámbito más superior o más científico, por así llamarlo, y en vez de buscar simplemente discutir, escribir la problemática, y en función de la siguiente, más que todo es proponer unas soluciones a esas problemáticas, que tampoco se ve acá en la escuela, porque la mayoría de las investigaciones científicas son descriptivas. A lo mucho llegan a ser explicativas, pero casi nada son propositivas. Y es algo que las ciencias sociales deben buscar, porque a mi parecer también ha sufrido un estancamiento bastante grande, que solo se ha dedicado al debate, que no está mal, pero ahora en la realidad peruana se busca más que todas las soluciones de problemas. Ni siquiera ya, como se dice, de identidad, sino un problema básico, que es el problema de economía, de seguridad, y es algo que nos ha arrastrado durante siglos, desde la independencia hasta la actualidad, y solo las elecciones de este año es la expresión de eso. Muy bien. Profesor, una consulta. Cuando usted estaba hablando sobre las ciencias sociales modernas, habló de presentó la sociología, antropología, y dijo antes ciencias políticas. O sea, ¿por qué antes se considera ciencias políticas como una pluralidad? Ya, lo que pasa es que antes las ciencias políticas no tenían muy claro, de todas ellas puede ser probablemente la más reciente, ¿no? Junto con la antropología, ¿no? Aunque la antropología ya viene a fin del siglo XIX, más artesanal, pero ya viene, y la ciencia política en cierto sentido de mediados de los años 50, con la llegada del conductismo, ¿no?, a la disciplina. Entonces, ¿por qué pluralidad de ciencias políticas? Porque como no tenían todavía una definición y aceptaban estos métodos científicos, estaban influidos por otras disciplinas o por partes de otras disciplinas que componían a esta otra, sobre todo la de derecho constitucional, derecho público, ¿no?, ciencias electorales, y de la filosofía, la historia de las ideas, de la administración que tenían las instituciones. Era como un Frankenstein, ¿no?, pegado de todo, muchas cosas. Pues hablaba, todas esas eran ciencias políticas, ¿no?, todas se remetían a él. Luego ya, pues, como digo, en los años 50 en adelante se ha creído que hay un objeto propio que tiene que ver ya con la política relacionada con el comportamiento político en primera instancia, que fue el primero, y ahora lo validado por lo hegemónico del sistema. Ya siguen utilizando de alguna manera auxiliarmente a las otras disciplinas, pero tienen su propio espacio. Por cierto que acá también tenemos sobre eso una propuesta, ¿no?, de volver a las ciencias políticas en el término, pero no necesariamente en el contenido. Eso será motivo de otra
complementar las posiciones al aspecto porque me quedó un poco de toque. Y también con lo que ha dicho el compañero de que debe alcanzar una síntesis, ¿no? Tanto de derecha e izquierda para que tenga una posición central que coja lo mejor de las dos partes, ¿no? Pero también se refirió, por ejemplo, a las problemáticas centrales del Perú y nombró a la economía y la seguridad, creo que fue. Pero justamente si vamos a los problemas centrales del Perú, están relacionados con lo que la izquierda ha estado diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Los problemas reales no son los síntomas de la enfermedad, sino que ir a la enfermedad, la enfermedad en sí. En este caso, pues es lo diferente por ejemplo, el agua, el agua, la alimentación, la distribución de la riqueza, la lucha de clases internas del Perú. Pero ahí, una vez ya mencionado eso, ya ni siquiera habrá inseguridad, ¿no? Porque entonces muchos de los problemas que se crean por la diferente equilibrio y diferente acceso a oportunidades crean justamente las condiciones para que se cree luego un grupo de poder que aliena a los demás de tanto su poder político como su riqueza, y otro grupo no privilegiado al que se le ha dado el poder. Y eso es lo que se hará justamente parte de las condiciones de ciudad que existen en Perú. A ver. O sea, no es reconciliable derecha e izquierda, porque los dos están justamente apostando por un modelo específico. Claro, a ver, es que hay que separar, también iba a hacer comentario al final, ¿no? De tu conclusión, pero ahora ya aprovecho. Es que, claro, una cosa es que yo quiera o alguien desee que las posiciones aparentemente antagónicas puedan reconciliarse, y otra cosa es que no se puede por la naturaleza de las cosas. Entonces, el marxismo ortodoxo, no el de Marx, ni el postmarxismo, no el neomarxismo, el ortodoxo nos dejó esa equivocada lección que las diferencias son antagónicas, o sea, naturalmente contrarias. Es lo que quise explicar con contradicción, contradictorio. Entonces, contradicción es porque así es, no hay otra forma. La naturaleza misma es contradictoria. Otra cosa es decir, no. Esto es cuestión de humanos. Y entonces, es lo que por eso le dijeron a los socialistas utópicos, porque se querían acercarse de otra manera, remitiéndose a la voluntad. A ver, ¿cómo podemos arreglar esto? No es que una fuerza inmanente haga que las clases sociales se hagan antagónicas. Es lo mismo que mira, comparemos, es lo mismo que se pensaba en el medioevo. Bueno, contra las fuerzas del mal o de Dios no se puede. ¿Por qué? Porque hay alguien que está por encima del mundo humano. Dios controlado. Pero eso no quiere decir que no seamos creyentes, ¿no? Hay que hablar de eso. Los humanos éramos heterónomos, bajo su proverbialidad vivíamos. Bueno, decimos vivíamos, no nosotros, no los europeos medievales. Igual que el marxismo. Si las cosas existen independientemente de ti, ¿qué es lo que quisiera hacer? Entonces no puedes contra esas cosas, porque la ley de la contradicción en lo social, de la lucha de clases, sería tan natural como la ley del la mano invisible del mercado, de la oferta y la demanda y la caída de los precios. ¿Qué podemos hacer contra eso? Nada. Hace un momento dije, ¿no? Cuando él dice esto es natural o es divino, ya no puedes hacer nada. Porque no puedes hacer nada contra una fuerza que está por encima de ti. Pero si crees que las relaciones sociales son esto, relaciones humanas, entonces está en nosotros. No hay Dios ni naturaleza que involucremos para solucionar el conflicto. ¿O sí? ¿O me equivoco? ¿Estoy mal en la lógica? Parece que no. Esto que les dije, no sé si va a ser muy profundo o no, pero es un gran problema. Ojalá se vayan pensando a casa, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y a ver cómo lo descifran, de la independencia de lo existente fuera de la conciencia, ¿no? O sea, a ver, lo que le dije hace un momento de Italia, de la fe y todo eso, ¿no? Porque yo creo que existe. A ver, en este momento, ¿cómo están seguros que existen sus casas de donde partieron al mundo? No lo pueden probar. No lo pueden probar porque no están en presencia. Solamente lo pueden creer. Necesitan una conciencia, una razón, un pensamiento que esté mirando, que esté captando el objeto
para decir que existe. Es la confianza en las instituciones. Así es la confianza. Le dije, tú se le llama fe antropológica. Y si hay fe antropológica, también puede ser divina, pues también puede ser en la naturaleza, y puede haberla todas las fe que quieras, todas las creencias indubitables que tú quieras pueden haber, no solamente una. ¿Te das cuenta? Una abre la puerta a todas o cierra a todas. Entonces, cuando se dice, bueno, busquemos algo interior, además propositivo, no se está negando, no necesariamente hay que negar las opciones, pero sí lo que necesitamos en este momento. ¿No? ¿Qué necesitamos en este momento? Les pongo un ejemplo que hemos venido publicando sobre la encuesta, sobre la ciencia política en México. Pero, por ejemplo, mientras llegan todos estos cambios que durarán 200, 300 años, imagínense, ¿no? Donde además ya ha aumentado más el conocimiento y vamos a ir a pasar a eso. Ya, ¿qué hacemos mientras? ¿Seguimos soñando con estos cambios? No, tenemos que hacer algo. Podemos empezar, aunque sea con un cambio de currículum. Y yo diría un poco más ambicioso, con un cambio de, no solamente de la malla de estudios, sino curricular. O sea, de cómo se concibe la carrera, cuál es el objetivo que tiene, la finalidad de una universidad como San Marcos pública, a qué se tiene que dedicar y a qué se tiene que enfocar. Por lo menos eso más. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer desde un cambio de cursos hasta eso. Es lo más que podemos hacer en nuestro tiempo. Yo creo que por ahí va el mensaje, compañero, porque eso es lo que les he tratado de transmitir en tesis. No es que yo diga, ya no quiero que de izquierda ni de derecha, no. ¿Qué hacemos en este momento para acabar con un problema mayor ahorita a la disputa, por ejemplo, de la propiedad privada? Con tal que los trabajadores tengan mejores condiciones, ¿no? Sin expropiarlos y todo ese proyecto. De un lado, ¿qué hacemos? Primero tenemos la inseguridad y la corrupción. Entonces, tenemos que hacer pactos, si se piensa de ese lado, ¿no? Pactos, conversar, negociar, para lograr acuerdos más o menos duraderos que por lo menos moralicen o despejen la situación en el país, que lo hagan más estable, más predecible. No es lo que yo quiero, no es lo que seguramente tú quieres, o incluso el mismo compañero puede ser que no quiera eso, pero es lo que se puede hacer. Y eso que ya es difícil, porque cuando dicen, ya, a ver, busquemos una reforma, por ejemplo, ¿no? Solo reforma, o cambio, vamos a suponer, cambio constitucional, el nuevo Congreso, ¿se va a poder? Inclusive hasta eso que parece viable, no es viable. ¿Cómo convences a la oposición que debe haber un cambio no tan radical, porque ya bajas tus expectativas, pero sí necesitamos un cambio? ¿Cómo se puede? Producto, por ejemplo, que se dio alguna vez en la Constitución del 79. ¿Te das cuenta? O sea, sí se puede hacer logros mínimos, mientras sí, de lo que quieren, lógicamente, del lado que se quiere cambiar, porque hay otros que de repente quieren prevalecerla, pero prevalecerla de una manera distinta, prevalecerla fuera de la corrupción, prevalecerla fuera de la inseguridad y la violencia. Yo creo, no creo que en el país todos los empresarios alaben la violencia. Entonces, yo pongo mi negocio que va a estar en el riesgo, no, debe haber espero, no confío, que debe haber personas decentes, entonces, que quieran trabajar en un país limpiamente, ganar las cosas limpiamente. En la discusión de fondo es otro, si es correcto, no que haya capitalismo, eso es otra cosa. Pero más o menos por ahí, ¿cómo solucionamos los problemas? En vez de hacer investigaciones descriptivas, decir así, hay inseguridad, ¿qué se hizo contra la inseguridad? O en la Oficina de Seguridad Ciudadana del Distrito San Martín en los años tal. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con que nos digan, mira, así fue, implementaron esto y la gente dice, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un proyecto de solución para eso? Eso estamos intentando hacer en tesis. Hay también, por cierto, proyectos teóricos, se van más a fondo, y que no requieren empírico, momento empírico. Vamos a atrevernos a ir contra eso. No necesitan empiria para ser profesor teórico. Entonces, por ahí creo que va. O sea, tampoco es decir yo lo más funcional. Va a funcionar, pero urgentemente. Entonces, eso va. Más o menos como la respuesta. Entonces, el momento,
Eso también es producto de la pretensión de los modernos, sobre todo de los empiristas, ¿no? De creer que el mundo es cognoscible totalmente. Cuando aparece Kant y dice, no, que hay cosas como el nómeno, ¿no? Entonces, no, este es metafísico, como si fuera un agravio, ¿no? De la palabra metafísico es un agravio para un cientificista. Entonces, claro, ¿no? Definitivamente, por eso, o sea, la ciencia es humana para humanos. Si hubiera un ser que está por encima de eso y nos dijera, mira, no, eso tú lo ves de esta manera, pero en realidad es así, de otra, ya, entonces nos resuelve el problema de la objetividad y universalidad total. Porque tiene suma poder, nosotros no podemos. Nosotros debemos reconocer que hay cosas que probablemente jamás vamos a conocer. Y termino justamente con esto que criticaba, ¿no? Siempre pensamos causalistamente, clasificatoriamente, dicotómicamente. Hay que cambiar un poco más a la versión dialéctica, en el sentido solamente conceptazo, ¿no? El compañero ha dicho bien, marxista, pero también no marxista. Porque parece que allá, más allá de ello, la dialéctica parece expresar mucho cómo es la realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, él me dice, Víctor me dice, no, pero el hombre es parte de la naturaleza y todo tiene la naturaleza, no está razonando, Víctor, no está razonando dialécticamente, está razonando causalistamente. Porque si todo se va a reducir a lo natural, entonces hay un polo que es permanente y eso no es directo. Hay una relación entre los dos y en un momento tú de fotografía, ¿no? Le tomas la foto, lo paraliza y dice, esto es lo más importante en este momento. No, como lo que estaba explicando hace un momento, ¿no? De solucionar problemas. A ver, si yo quisiera que haya una nueva constitución para que la sociedad sea socialista, suponiendo, es un ejemplo. Ya, pero no se puede, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, ese marco mi atención en ese momento, pero quiere decir que eso es lo más urgente en las relaciones humanas. No necesariamente, pero tienes que enfocarte en eso. Parece que es lo más relevante. Eso es lo que se llama el aspecto fuerte de la relación humana. ¿Dónde tú lo ubicas? Pero no quiere decir que eso siempre sea. Marx se vio en la obligación de decir que era materialista. Parece, eso son nuevas lecturas, más revisitadas. De decir que era materialista porque tenía que contraponerse al idealismo alemán, que lo manejaba, lo controlaba todo. Así como en este momento valga las luces de distancia y los luces en sabiduría, que entre esas personas quienes hablan no hay o puede existir, cuando desde esta cátedra también enfocamos el aspecto fuerte en la decolonialidad, no quiere decir que seamos totalmente decoloniales, sino que como lo otro es lo que está aplastando el sistema, tienes que recurrir a esa visión, ponerte un rótulo, ponerte un cartel. Parece que además le pasó lo mismo, ¿no? No era un materialista totalmente así frío y ateo, ¿no? Sino que tenía que orientar para combatir el otro. Bueno, hemos hablado de muchos temas. Espero que les haya sido útil. En primer lugar, a los compañeros de la base 2026. Ya les han dado la bienvenida, pero a facultad ya acompañado de otras bases, ¿no? Interesados incluso de otras bases. Bueno, en fin, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Introducción a la ciencia política. Próximo semestre. Chicos, se acercan a la otra Gracias por venir. Siempre animan a la 6.
Tres, dos por cada uno. Cada uno por el sexo. Tú también, así. Cada fuente Sí, ¿cómo va a estar haciendo? Pensé que era un familiar. Ya está bien, porque nacional y local se refiere bastante, porque ese ya es la parte de la no hay nada más de comer. Cuatro, tres. Entonces, sí, en el regimiento es para tener ya una base de eso. No, lo que sí, esperamos todo bien, ya muy bien. Parece mucho mi tema, así que. Sí. ¿Dónde está sobre el poder? Están todos los poderes. En el último sobre la ¿y dónde está? En todo el ya. Hay que abrir las instituciones y mandar a abrir y manejar varios. Profesor, la clase grabada, ¿dónde está? La clase está grabada, pero no sé, la escuela creo que sigue grabando. Sí, creo que sí. Ah, ya, pues le comentaré. Avisen en la escuela. Sí.